bienvenidos a un video de... Voladeando, voladeando, hijo de... no sé, Margarito, o bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Voladeando. Esperemos que estén muy bien, que les traemos un nuevo video, una nueva canción. Somos mi intro. Pero se parece, ¿Ok? ¿ok? Este día les traemos... Vaya, pues dale, pues, ¿ok? Esperamos que sean súper bien el día de hoy porque les traemos una nueva canción, un nuevo video. Sí. Y vamos a retomar nuestros videos de Diana Ankudinova, la rusa excepcional y fuera de serie, otra de nuestros artistas preferidos en este canal. Y me llamó la atención que no había visto yo esta versión que tiene de una canción que se llama Personal Jesus. Esta canción yo la escuché con un grupo que se llama Depeche Mode. Cuando yo estudiaba bachillerato, estaba bicho. Mi bigote, me salía como que era el de Cantinflas, bien santillo, bien, así bien. A la vale 20, como decimos aquí. Entonces, es una super canción. A ver, si no estoy mal, finales de los 80, inicios de los 90, por ahí, mal no recuerdo. Entonces vamos a escuchar la versión de Diana, a ver, me imagino, y si no me corrigen, ha de ser de las presentaciones que tuvo en el último programa, donde creo que ganó todas las etapas y ganó al final, o sea, ¿verdad? Tenía que ser Diana. Y vamos a ver, me imagino que también es una versión, como te digo, la han cambiado, la han modificado. ¿Algo más que agregar, niña Gabriela? Ok, vamos. Personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who cares. Parece jazz. You rule, El bajo es personal el mood de jazz. Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Reach out, touch fire. Feeling I know when you hold my love. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver and make you believe it. Tú, la canción no la conoces, ¿verdad? No. Ok. Yo la conozco perfectamente. Y sucede que a veces, así como cuando te he dicho que hay bandas que hacen un cover de una canción legendaria, de un grupo legendario, o triunfan o fracasan, o sea, es todo o nada. Es una apuesta similar cuando haces un cover, y no es un cover exacto, sino que le haces un arreglo, ¿ok? A la canción. Porque creo que ahí te arriesgas más a que te guste, o al espectador, al oyente le guste, o que lo primero que diga es, como decimos en el país, bueno, no voy a decir la palabra, pero se pasearon en la canción, ¿ok? Y aquí no sucede eso, o sea, la estoy escuchando y es justo la canción. Después te voy a poner un pedacito de la versión original. Y a mí me está emocionando escuchar qué es lo que han hecho, el arreglo que le han hecho a la canción. O sea, y si a eso le sumas la voz de ella, wow, vamos. A huevo. A huevo, man. ¿Algo que quieras decir? Pues no deja de sorprenderme
sea, no solo lo que tú dijiste de que tu voz en la canción es buena, sino que toda la interpretación que está haciendo, no solo el escenario, no solo como las fibras que le han dado, los colores, que es increíble, Sí, porque crean todo un ambiente, pero la forma en la que ella se mete, la forma en la que ella se mete en la canción y es como un personaje, es como, o sea, siempre lo decimos, pero es como lo que más me llama la atención siempre, porque puede que la canción sea muy diferente, o sea, puede hacer canciones tan diferentes y aún así meterse bien en el personaje que requiere hacer esa canción. sí. Y me gusta su vestuario y quién sabe si está con un peinado diferente al que usualmente lleva. Un poquito, ajá. No sé, está bien genial. Y me Sí, encanta. fíjate que como bien lo dijiste, su expresión corporal es la correcta de cara a esta canción y me llama la atención el arreglo, o sea, cómo agarraron la canción y dijo el arreglista, bueno, esta canción la vamos a hacer 5 pedazos y la vamos a hacer aquí, le vamos a agregar, esto lo vamos... O sea, eso no es de cualquiera, ya vas a ver cuando escuches la canción original, te vas a dar cuenta a qué me refiero. La esencia de la canción sigue ahí. Por eso viste que el jurado se paró, porque esto es un temazo de finales de los 80, si no estoy mal, ahí me corrigen. Y ella lo está haciendo muy bien. O sea, su voz aquí, en esta canción, definitivamente sobresale sobre el arreglo musical, pero el arreglo en esta ocasión está a un nivel muy por encima de otros que le he escuchado. Entonces, para mí hasta ahorita llevamos casi 2 minutos y es una obra maestra, ¿verdad? Agarrando una canción de esa década que te lo dije en el video anterior, que se ve que ella tiene bastante, le gusta, se nota que le gusta la década de los 80 y le hemos oído varias canciones de esta. Así que terminemos el video. Otra cantante no podría hacer esa voz, no se le escucharía como se le escucha a ella. Eso es lo genial de ella, que con el registro que ella tiene de las octavas que maneja y que maneja muy bien los bajos, es capaz de que estas canciones que originalmente las canta un hombre se le escuchen bien, no se le escucha mal. Me explico, o sea, tiene un gran plus, o sea, Es como un valor agregado. es un valor agregado que ella tiene por encima de otros artistas que la hace y logra que este tipo de canciones con este arreglo suenen espectaculares. Oh, yeah. Se te queda viendo como que... Uy, amén. Wow. Wow. ¿Algo más que agregar? Arte, ¿verdad? Increíble, Diana. Me emociona mucho ver este tipo de producciones. O sea,
no es un video, no es un MV como lo conocemos en el K-pop, o sea, no es un video que lo grabaron en no sé cuántas sesiones y lo han editado y llevan es en vivo. Y el juego de luces, la escenografía, los recursos de llamas que habían ahí, son complementos que van, es como un rompecabezas que si no las tuviera no sería lo mismo, pero son como adornitos a la canción en sí y a la voz de ella, a la interpretación. O sea, qué chévere lo que está sucediendo con ella. Te voy a mostrar el video y que escuches un poquito la canción original. Vamos a poner pedacitos y esta es la manera en la que arranca la canción. Vas a ver el ritmo se mantiene, el ritmo que vas a oír al principio se mantiene durante toda la canción. Reach out, touch faith. Un burro. Oh, los sintetizadores. Si te fijas la voz, obviamente es un hombre el que está cantando y lo está haciendo con voz de pecho abajo. Parara, parara. No está haciendo un esfuerzo, no. Entonces, una mujer en su registro normal no llega a esa voz, a esa nota de la manera en la que lo hace Diana. Entonces, ahí es donde está, digamos, lo increíble de ella. Vamos a ver más adelante. Hay una parte o sea, cuando tú escuchabas esto y yo lo escuchaba de Cipote, o sea, Cipote es aquí en el país, un niño, un joven. Quiero ver si no está por aquí el año de la canción. Ha de estar y en la carrera que lo estoy buscando, 1989, ¿viste? O sea, fue exactamente al final de la década de los 80 que se te iba a imaginar a ti que ibas a estar, que en la canción, en el estribillo de la canción ibas a empezar. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Entonces este grupo, sus canciones son de este tipo y los videos, si te fijas, son así, bien sad, bien, ¿ya? Entonces, interesante. Y si te fijas, por eso es que agarrar esta canción y hacerle un arreglo como lo hizo Diana es simplemente fenomenal. Me sorprende cómo llegaron de esta escenografía librada a lo que vimos en la presentación de Diana. Sí. Porque es completamente diferente a pesar de que sea la misma canción. Completamente. Perdón. Sí. Y hace como más. O sea, no es como que tú digas, pero el escenario no queda con la canción. Completamente. Sino que todo hace clic. Es genial, ¿verdad? Es genial. Me sorprende Diana. Yo espero que la música de Diana cruce el charco, el pequeño océano que divide aquel poco de tierra con y que aquí en América empiece a sonar y se haga grande, porque ella lo merece. O sea, qué genial. Si alguien sabe quién es el arreglista de ella, quién le hace los arreglos a las canciones, por favor nos lo comparten. Creo que es un genio. Eso no es de cualquiera, sinceramente no es de cualquiera. Así es que, bueno, gracias por haberse quedado hasta el final. Y recuerde que vemos sus comentarios, aunque estén en ruso, los leemos, los traducimos y los leemos. Como lo hemos dicho, no nos queda tiempo de contestar, pero los leemos. Y todas sus sugerencias son tomadas en cuenta. Así es que nos vemos en la próxima Boleaventura, hijo del Mike. Bye.